están aumentando los casos, eso sí. Ahora, ¿de qué tamaño están aumentando? No están aumentando del tamaño, digamos, de cuando hubo un cambio hacia Omicron. No es de ese tamaño. Depende de cuándo quieras llamarle incremento de incidencia o más bien un pico u ola, depende de un poco del criterio de cada quien. Ahora, Gatell llamó a los jóvenes a que no se vacunen y dar prioridad a adultos mayores. En términos sanitarios, ¿esa es la vía, lo que se debe de estar haciendo? A ver, estamos hablando de riesgos. Todos tenemos riesgo de infectarnos, de complicarnos y de morirnos por influenza. Ahora, unos tienen más riesgo que otros. ¿Quiénes? Los que para la política nacional de vacunación en México tienen el mayor riesgo son los menores de 5 años, los mayores de 60, las que están crónicamente enfermos, por ejemplo, de diabetes, problemas del corazón, las mujeres embarazadas y el personal de salud. Ahora, esos son los que tienen mayor riesgo, no de infectarse, de complicarse. Todos tenemos el mismo riesgo de complicarnos, de infectarnos, perdón, pero no de complicarnos. Ahora, depende también de las políticas. En México se compran alrededor de 30-35 millones de dosis de vacunas que son suficientes para todo este grupo que acabo de mencionar, que es el que está autorizado en México. Pero hay políticas de acuerdo con los países. Por ejemplo, en los Estados Unidos no hay esos grupos de riesgo. En Estados Unidos, todo el que tenga más de 6 meses de edad es candidato a la vacuna. Entonces, depende pues de las políticas nacionales. Ahora, yo sí quiero decir que, por ejemplo, si no les toca la vacuna porque no están en esos grupos y no les corresponde vacunarse en los centros de salud, se puede comprar la vacuna. De hecho, es algo que yo sugiero siempre a mis pacientes. No es demasiado costosa. Si tú no estás en esos grupos, pero te quieres poner la vacuna, puede brindarte un beneficio y te la puedes poner en los servicios de vacunación privados, que hay muchos. Pero no se puede descartar que esté pidiendo que se priorice a este grupo, adultos mayores, niños, etcétera, por carencia de vacunas. A ver, es que hay 35 millones de dosis de vacunas. Esas vacunas son suficientes para todos esos grupos de riesgo de acuerdo a cómo está definido en México el programa de vacunación de influenza. Para todos ellos hay vacuna. Ahora, que no hay para los 126 millones de mexicanos, eso no. Si eso en el futuro sería la política de vacunación en México, de vacunar a absolutamente todos, probablemente tendríamos un beneficio. Yo creo que deberíamos ir hacia allá. Pero aquí y ahora la política de vacunación dictada por el Consejo de Vacunación es a los grupos de riesgo. Ahora, la vacuna cubana Abdalá será la vacuna de refuerzo contra COVID-19 que se va a aplicar a personas mayores de 12 años en la Ciudad de México. ¿Cuál es el mensaje de certeza sanitaria, por supuesto, a la población? Bueno, yo quisiera decir, para empezar, que fue analizada por el Comité de Nuevas Moléculas en la COFEPRIS, que es un órgano muy serio, y yo no dudo que hayan analizado a conciencia y que hayan decidido que, puesto que es segura y eficaz, primero segura y luego eficaz, la iban a autorizar. Hay, sin embargo, para estas vacunas cubanas, todas, un pecado original, que las empezaron a usar masivamente en la población antes de tenerlas bien probadas. Entonces, yo no dudo que sean eficaces, pero yo sí creo que, sobre todo pensando en el futuro, en problemas que pudieran darse de tipo, no necesariamente de salud, sino hasta legales, yo creo que tendríamos que irnos por vacunas que sean autorizadas primero por la Organización Mundial de la Salud para uso emergente, ¿verdad? Y que hayan tenido todos sus etapas de estudio. No dudo, digo, sin embargo, que sean buenas vacunas y que sean seguras y eficaces. Hablo simple y sencillamente de cómo se desarrollaron. Doctor, tú eres el hit de las redes sociales y nos comienzan a preguntar, ¿qué pasa con la gente si requerimos más refuerzos de vacunación? Y por supuesto, en todo caso, entonces, ¿en dónde estamos en la pandemia si no es la sexta ola? Sí, mira, las personas, también en COVID, hay personas de alto riesgo y de bajo riesgo de complicarse. Mientras más edad tengas, más riesgo tienes de complicarte y de morir por COVID, que ya el riesgo ha ido disminuyendo en la medida que el virus ha entrado en población con más inmunidad y probablemente el virus está haciendo algo menos virulento. Todos tenemos riesgo de complicarnos, pero otra vez, unos más que otros. Sobre todo los que tengan enfermedades crónicas, sobrepeso importante o más de 60 años de edad tienen más riesgo de complicarse. En esas personas es muy importante tener un refuerzo de vacuna en los últimos 6 meses. Si no lo tienen, pues habrá que buscarlo. Concluir, ¿qué hacer? Regresar a la etapa del uso de cubrebocas en lugares cerrados, un poco la propuesta de Nuevo León, o qué se tiene que hacer a nivel nacional porque vienen, pues obviamente las posadas, cena navideña, Año Nuevo, Claro. etcétera.
Sí, mira, yo creo que también ya tendríamos que haber aprendido algunas cosas, Julie, porque no nos tiene que estar obligando el gobierno a hacer las cosas Totalmente. cuando entendemos, ¿verdad? Porque si no entendemos, aunque nos obliguen, no lo vamos a hacer. O sea, ya debemos haber entendido que si hay mucho virus circulando y estás en un lugar encerrado, cerrado, respirando el mismo aire que todos los demás, porque no hay ventilación, debes, si puedes, promover la ventilación, que es lo más importante. Y segundo, pues ponerte un cubrebocas mientras no puedas promover una buena ventilación y estés en el interior. Ahora, si estás en exteriores, el riesgo es relativamente bajo, a no ser que estés casi cabeza con otra persona. En ese caso, inclusive en exteriores puede haber algún riesgo, pero en términos generales los exteriores son seguros y no necesitas el cubrebocas. Entonces, es cosa de ir aprendiendo las conductas. ¿Cuándo va a acabar eso? A ver, si tú me dices, por ejemplo, para el año que entra en junio, ya no hay COVID, hay muy poquito, no hay influenza, bueno, pues puedes dejarlo de usar. Pero otra vez, no tenemos que estar esperando a que el gobierno nos obligue, caray. Yo creo que ya tenemos que haber aprendido después de 2 años y medio. Coincido totalmente. Alejandro Macías, como siempre, gracias por estar con nosotros. Gracias, Jolie. Cuídense. Buenas noches. Igualmente, buena noche. Vamos a cambiar de tema. En Sonora, literalmente tuvieron que cerrar algunos tramos carreteros por las intensas nevadas. Vamos a verlo.